Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina le da su cordial bienvenida. El señor vicepresidente de nuestra institución ha convocado a sesión extraordinaria en homenaje póstumo a quien fuera el académico doctor Alberto Cazorla Tallery. Saludamos a la señora Romualda Quiñones de Cazorla, a sus hijos, su familia, a nuestros académicos honorarios, eméritos, de número, asociados vitalicios y correspondientes, así como a las autoridades políticas, diplomáticas e institucionales. Del mismo modo, a todos los asistentes que tienen presente en su memoria a nuestro recordado doctor Alberto Cazorla Tallery y que nos acompañan en esta ceremonia que recuerda su persona. Quien les habla es el académico de número Óscar Pamo Reina, secretario permanente de esta institución, y tengo a mi cargo la moderación del evento. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Sírvase abrir la sesión. Se abre la sesión. Bien, vamos a empezar esta sesión guardando un minuto de silencio en memoria de quien fuera el académico de número y nuestro actual tesorero, el doctor Víctor Morales Corrales, quien falleciera el 16 de agosto pasado. Empezamos. Bien, gracias. Continuamos. Hoy lunes 22 de agosto de 2022 y por encargo del señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número doctor Gustavo González Regifo, damos inicio a la sesión extraordinaria en homenaje al académico honorario doctor Alberto Cazorla Tallery. Voy a pasar a hacer una breve reseña introductoria. El doctor Alberto Cazorla Tallery nació el 6 de septiembre de 1925. Se graduó como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1953. Entre los años de 1954 y 1957 fue becario de Química Eli Lilly y también hizo uso de la beca Guggenheim en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de Norteamérica sobre estudios de bioquímica. A su retorno al Perú empezó a trabajar en el entonces llamado Instituto de Radioterapia, donde estuvo entre los años de 1958 y 1962. Por aquella época ocurrió el cisma de la Facultad de Medicina de San Fernando, que dio origen a una nueva facultad que es ahora la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dio origen a esta institución realmente, ¿no? El doctor Cazorla fue uno de los profesores fundadores de la facultad y de la nueva universidad. Y en 1967 se crea la Facultad de Ciencias y Filosofía, siendo él su primer decano. El doctor Cazorla fue rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia entre los años de 1984 y 1989.
Él tiene una larga trayectoria docente y de investigación reconocida y que en los últimos años de su gestión profesional daría como fruto lo que fue la creación, porque participó en la creación y en la construcción de lo que es actualmente los laboratorios de investigación y desarrollo de la universidad. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina entre los años de 1989 y 1991. También fue embajador del Perú en México entre los años de 1991 y 1995. Él fue vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias entre los años 2005 y 2009. Tiene una serie de reconocimientos a su larga trayectoria profesional y productiva trayectoria profesional, y quizá destacar entre ellos que en el 2012 se le entregó el premio Esteban Campodónico a la trayectoria profesional. El doctor Alberto Cazorla tiene una familia muy sólida, es casado, estuvo casado con la señora Romualda Quiñones Calonge, con la cual tuvo 6 hijos y actualmente tienen 13 nietos y 5 bisnietos. El doctor Cazorla falleció el 9 de marzo pasado y estamos aquí para recordarlo. Continuando con el programa, voy a presentar al doctor Carlos Bustamante. El doctor Carlos Bustamante Monteverde, él trabaja en el Departamento de Física de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos de Norteamérica, y él lo ha tratado durante muchos años al doctor Cazorla y creo que es uno de los indicados para recordárnoslo con el cariño que todos le tenemos, ¿no? Adelante, doctor Bustamante. Gracias, doctor Pamo. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien mi voz? Sí. Bueno, señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González, miembros de la directiva de la Academia, señores académicos, querida señora Roma, familiares de don Alberto, particularmente sus hijas, María del Rosario, María del Pilar, Mariana, María del Carmen, y sus 2 hijos, Luis Fernando y José Alberto, señoras y señores. La triste noticia del fallecimiento del profesor Alberto Cazorla Tayeri me llegó de repente y, como a todos los aquí presentes, me produjo una gran congoja y motivó que hiciese una profunda reflexión sobre su persona, sobre cómo lo conocí y sobre los variados momentos que compartí con él. A pesar de su avanzada edad, don Alberto era una de esas pocas personas con las que tiene uno la suerte de interactuar en la vida, muy de tanto en tanto, y que dan la impresión de permanencia y de eternidad. Esta noción, en el caso de don Alberto, provenía, creo yo, del profundo impacto que causaba en quienes lo conocían como profesional, como docente y sobre todo como ser humano. Ávido lector y además gran lector, lo que no es siempre lo mismo, sorprendía a sus interlocutores por su amplísima cultura, por sus conocimientos de historia, literatura y filosofía, que no eran lugar común entre otros científicos y colegas suyos. Esta cultura humanista le permitía a don Alberto ver siempre cualquier problema desde muchos ángulos y puntos de vista, la mayoría de los cuales no eran accesibles al resto. Era como si Alberto Cazorla tuviera una visión cubista de las cosas. Así, conversando con él, me ocurría que, habiéndole contado sobre algún resultado obtenido en mi laboratorio, luego de hacerme un comentario estrictamente científico a propósito del tema, me hacía luego una pregunta de carácter epistemológico quizás, o algún comentario referente a la historia de la ciencia, que llevaban la conversación por caminos del pensamiento inesperados. Con él, uno tenía la sensación casi palpable de la diferencia entre conocimiento
y sabiduría. A esto era a lo que me refería más arriba al decir que no solo era un ávido lector, sino también un gran lector. Por esa sabiduría, por esa forma gestáltica con la que miraba las cosas, don Alberto me dio siempre, como digo, una sensación de continuidad, de constancia y de permanencia, de modo que la noticia de su partida me golpeó doblemente. Mi primer contacto con él ocurrió en el año 1971. Yo había terminado el primer año de medicina en San Fernando y durante ese año experimenté lo que se podría llamar una crisis vocacional. Llevando los cursos de ese primer año, histología y anatomía humanas en el primer semestre y fisiología y bioquímica en el segundo, me fui dando cuenta que mi verdadera vocación no era la medicina. En particular, quedé fascinado por el poder explicativo de la bioquímica, que podía racionalizar en términos de interacciones moleculares muchas de las observaciones y manifestaciones macroscópicas de los seres vivos y sentar las bases para una explicación mecanística de las enfermedades. Todo esto eran ideas que me pasaban por la cabeza al finalizar ese primer año de facultad y por ello decidí aceptar el ofrecimiento del doctor Ernesto Melgar, a la sazón investigador del Instituto de Bioquímica y Nutrición de San Fernando, para que me quedara a trabajar durante el verano en su laboratorio. Y al final de ese verano, convencido que la investigación científica era mi auténtica vocación, tomé la decisión de dejar los estudios de medicina y dedicarme al estudio de la bioquímica. El problema era que entonces no había aún carrera de bioquímica en las universidades peruanas y solo podía aspirar a completar un bachillerato en biología para luego seguir en un programa de magíster en bioquímica, que dicho sea de paso ya existían tanto en San Fernando como en Cayetano Heredia. Melgar, quizás consciente de cuán ponderosa era o es la administración en la Decana de América, me dijo, vamos a hablar con Alberto Cazorla, en Cayetano. Él nos puede ayudar. Así fue como conocí a don Alberto. Fuimos a Cayetano y lo buscamos en su oficina del segundo piso del edificio principal de la universidad, donde funcionaban los laboratorios de bioquímica por entonces. Don Alberto era entonces un hombre de unos 45 años. Lo primero que me sorprendió fue la amabilidad que mostró desde el primer momento. Tu padre es médico, me dijo. ¿Él sabe que vas a dejar la carrera? Le contesté que sí, que ya había hablado con mis padres y que tenía su apoyo. Entonces escuchó con mucho interés el relato que le hizo Ernesto Melgar sobre mi vocación y mis intereses. Me pidió mis certificados de los años de universidad que yo había llevado conmigo y al final me dijo, vamos a ver, tú has tomado clases de premédicas y has hecho primero de medicina. Por ello te conviene matricularte en el primer semestre del segundo año de facultad en San Fernando y tomar los cursos como créditos, porque te ayudará a llenar el requisito para el bachillerato en ciencias. Además, dijo mirando los certificados, tendrás que llevar 3 cursos de humanidades. Te recomiendo que los tomes en la Universidad Católica. Te podemos convalidar todos los créditos de los cursos que has tomado hasta ahora y con eso podrás sacar un bachillerato aquí en Cayetano. Yo no me lo podía creer. Me había estado atormentando varias semanas pensando cómo podía llevar a cabo mi plan de dejar la carrera de medicina sin perder todo lo estudiado. Pensaba que los trámites burocráticos lo harían casi imposible. Y en cambio el doctor Cazorla me lo había resuelto en 15 minutos. Más tarde descubriría que esa flexibilidad mental, esa capacidad para buscar de ayudar en vez de poner trabas, ese sentido común, que desgraciadamente es el menos común de los sentidos, es lo que distinguía a don Alberto y lo hacía él. Luego de obtener el bachillerato decidí tomar cursos exclusivamente de física y matemáticas en Cayetano Heredia, mientras hacía la maestría en bioquímica en San Fernando, como preparación para salir al extranjero a hacer el doctorado en biofísica, área que ya para entonces era la que más me interesaba. Así pues, iba todos los días a Cayetano y a la hora de almuerzo era muy frecuente que los estudiantes nos sentáramos en la mesa en la que almorzaba don Alberto. Nos encantaba oírlo hablar sobre infinidad de temas. Era un raconteur nato. Recuerdo que por aquella época don Alberto trajo un día su copia del libro El azar y la necesidad de Jacques Monod, el premio Nobel de Medicina y Fisiología francés, que había sido publicado recientemente en castellano y nos lo comentó. Don Alberto estaba fascinado con esta monografía en la que Monod intentó plasmar una visión panorámica de lo que se había descubierto sobre biología molecular hasta la fecha
y hacer una serie de importantes predicciones sobre lo que él pensaba que se iba a descubrir en las próximas décadas. Como resultado de este libro, nos reunimos varios días seguidos para conversar con don Alberto conforme él iba avanzando su lectura del libro. Discutíamos la visión paradójica que tenía Monod sobre la aleatoriedad, lo azaroso de la emergencia de la vida en nuestro planeta, y al mismo tiempo la necesidad esculpida por la evolución que tiene la materia viva de cumplir una función específica. En estas tertulias aprendí a conocer y a admirar a Alberto Cazorla, no ya solo al médico, al bioquímico y profesor de la facultad, sino al humanista cuya visión holística le permitía pasar en una misma discusión de un resultado de la biología molecular a una cita de Gracián, uno de sus autores favoritos del siglo de oro, a otra de Schopenhauer o aún a otra más de su admirado Anatole France. Era un pensador de fino intelecto con una habilidad innata de expresar y verbalizar sus ideas, con lo que nos dejaba siempre boquiabiertos a los que los rodeábamos en esas charlas en la cafetería de Pinedo. Su conversación era amena e ilustrada, tenía un finísimo sentido del humor y usaba el sarcasmo siempre con cuidado de no ofender. Esto hacía que la gente lo buscase, pues todos eran conscientes de su bonomía. Recuerdo que en una de esas oportunidades, a la hora de almuerzo, don Alberto vino y se sentó a la mesa donde estábamos ya almorzando varios estudiantes. Lo notamos preocupado, pidió algo de almorzar y después de un rato, como apenas éramos 3 estudiantes, nos dijo: les cuento algo, pero quisiera que esto lo mantuviésemos entre nosotros. Por supuesto que estas palabras aumentaron nuestra intriga y todos asentimos a su pedido. Hoy me ha llegado una carta desde Chile de mi amigo el bioquímico Carlos Basilio. En ella me dice que me agradece enormemente la invitación que le he hecho de venir al Perú por un año para hacer investigación en la universidad. Me agrega que ha decidido aceptar mi invitación y que vendrá con su esposa y sus hijos. Y bueno, el asunto es que yo no lo he invitado. Esto sucedía en octubre de 1973 y hacía poco más de un mes acababa de ocurrir el golpe militar contra el gobierno del presidente Salvador Allende. La represión de la dictadura había ya llegado a la Universidad chilena y afectaba no solo a estudiantes y activistas políticos, sino también a los miembros del cuerpo docente. Era evidente que el doctor Basilio había escrito esa carta para tener una coartada o un pretexto, sabiendo sin duda que la DINA abría todas las cartas, particularmente la de los elementos sospechosos, una coartada o un pretexto, digo, que le permitiera salir de Chile antes de que fuera demasiado tarde. Para este juego peligroso, escogió naturalmente a don Alberto, seguro de que su amigo y colega peruano entendería su insinuación y que recibiría una carta formal de invitación de Cayetano Heredia. Este episodio lo recuerdo como si fuera ayer, y así fue como la universidad extendió oficialmente una invitación para que el doctor Basilio y su familia, quienes llegaron al Perú a finales de 1973. Y así fue como el doctor Carlos Basilio se incorporó al cuerpo docente de la universidad en 1974, gracias a la rápida y solidaria gestión de su amigo y colega Alberto Cazorla. La mayor parte del año yo no vivo en el Perú, pero de tanto en tanto me ponía en contacto con don Alberto por una u otra razón. Cuando nos encontrábamos, tratábamos de tomar 1 o 2 pisco sour que tanto le gustaban o un scotch con hielo. Conversábamos y su conversación destilaba siempre esa sabiduría que había acumulado a través de los años y a la que nos tenía tan acostumbrados. Era un gusto constatar cuánto gozaba él de la conversación, de la frase ocurrente y del calor de la amistad. En una ocasión me mostró en su departamento en Miraflores el sistema de proyección de textos que tenía instalado para poder leer con letras muy grandes cuando su ceguera parcial había aumentado y no le permitía ya leer libros regulares. Otra vez, por aquella misma época, caminando por el campus, una mañana se nos cruzó caminando muy deprisa una chica muy linda y los dos nos detuvimos para dejarla pasar. Al proseguir el camino, traviesamente y guiñándome el ojo, don Alberto me comentó: ¿sabes, Carlos? Yo ya no veo, pero miro. Cuando volví a Estados Unidos, estos episodios y estas conversaciones seguían resonando en mi mente por meses y sentía no solo una gran admiración, sino un gran cariño por Alberto Cazorla. Él es uno de esos personajes inolvidables a quien uno cita continuamente, recordando sus dichos, sus aforismos, su humor
y sobre todo continuamente recordando su carisma, su calor humano y su afabilidad. Ahora que ya no está entre nosotros, sigo recordándolo desde aquí, en la lejana California, como lo recordaba cuando sí lo estaba. Y entonces me digo que este devenir es solo un episodio, una coyuntura, y que don Alberto sigue viviendo entre los que hemos tenido la suerte y el privilegio de conocerlo, y que seguirá acompañándonos con sus consejos, con sus conocimientos, con su sabiduría, como hasta ahora, por el resto de nuestras vidas y mientras nuestra memoria persista. Gracias. Bien. Continúa. Ahora tenemos al doctor Abraham Weiber-Wallach, es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es uno de los que prácticamente ha trabajado toda una vida profesional codo a codo con el doctor Alberto Cazorla. Adelante, doctor Weiber. Disculpen, acabo de volver a entrar. Ocurrió un problema con el internet por acá. En todo caso, déjenme compartir pantalla. Espero no tener problema. Doctor Gustavo González Rengifo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Oscar Pamo, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Querida señora Roma, hijas, hijos y familiares del doctor Cazorla. Doctor Carlos Bustamante Monteverde, señores y señoras, miembros de la Academia Nacional de Medicina, señoras y señores. Es un gran honor el que me han conferido, pero a la vez una responsabilidad muy grande, la de expresar en palabras parte de la vida del doctor Alberto Cazorla Tarelli, la parte que corresponde a mi interacción con él y que estoy seguro es solo una pequeña fracción de cómo era y todo lo que logró en su vida. El doctor Cazorla merece todos los elogios y honores posibles. Una vida dedicada a su familia, a la docencia e investigación en ciencias biomédicas, una persona motivadora y defensora de los docentes jóvenes. Esto último lo sé por experiencia, ya que a mi regreso de los Estados Unidos en 1974, yo no hubiera ingresado a la docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de no ser por el doctor Cazorla y el doctor Rafael Acosta Mesa, este último mi asesor en el bachillerato. Ellos adoptaron una postura muy fuerte ante las autoridades de la universidad e incluso amenazaron con renunciar a la universidad si yo no era contratado. Conocí al doctor Cazorla en 1966, cuando cursaba el primer año de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él era uno de nuestros profesores en el curso de bioquímica. Lo llevábamos exactamente en esta aula del primer piso. Era un profesor riguroso, pero a la vez bondadoso y sumamente motivador. Muy comprometido con el desarrollo científico humanístico de los estudiantes. Era un ferviente creyente de la importancia de los estudios generales que se daban en nuestra universidad en esa época. Hace algunos años, él escribió un artículo para Acta Herediana titulado "De los estudios universitarios preprofesionales y la vocación". Y a continuación comparto una pequeña parte de esto. Él decía: es difícil para un joven adolescente que termina la secundaria entre los 16 y 17 años elegir qué va a hacer en su vida futura. Hay pensadores que tratan el tema como si la vocación en general fuese una entelequia y dicen cosas muy inteligentes sobre su significado. Mi preocupación
nace no de la filosofía, sino del problema que tiene el adolescente sobre su futuro. También decía, soy un defensor de los estudios generales. En estos, el estudiante tiene la oportunidad de explorar sus capacidades y escoger la profesión que se adecue a estas, y el proyecto de vida que este ejercicio de 2 o más años le ofrece y en el que se siente a gusto. Se podría decir que ha encontrado el objetivo de su vida o el camino que le permite encontrarse a sí mismo. Como bioquímico, aquí lo vemos en el laboratorio, como bioquímico tuvo contribuciones en el estudio del metabolismo del cáncer, en la adaptación celular a la altura y en la bioquímica del transporte de litio. Se dedicó al avance de las ciencias en el país a través de la formación de jóvenes peruanos y mantuvo contacto con ellos, con aquellos que salían al extranjero a seguir estudios doctorales, con la idea de incorporarlos a la universidad a su regreso. Este mismo contacto se mantuvo con los que se quedaron en el extranjero, algunos de los cuales son profesores honorarios de nuestra universidad y vienen por periodos cortos a dictar conferencias o contribuyen de manera diversa, como es el caso del doctor Carlos Bustamante Monteverde, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien creó un laboratorio gemelo al suyo en nuestra universidad. Siguiendo las enseñanzas del doctor Cazorla, yo mantengo comunicación con mis exalumnos, que no son tantos como los de él. En mi caso, durante las vacaciones de 1967, me dediqué a trabajar con el doctor Rafael Acosta en el Departamento de Microbiología y participaba en las reuniones que el doctor Cazorla organizaba semanalmente en el Laboratorio de Prácticas de la sección bioquímica del Departamento de Ciencias Fisiológicas. El laboratorio se encontraba aquí abajo, en el sótano de la famosa cafetería de Pinedo. En 1968, y en gran parte gracias a mi exposición a los doctores Cazorla y Acosta, tomé la decisión de dedicarme a las ciencias. En realidad no fui el único de mi promoción de medicina. José Álvarez y Manuel Valenzuela habían tomado la misma decisión un año antes que yo. Ellos trabajaron directamente con el doctor Cazorla en los estudios de adaptación celular a la altura, y recuerdo que fueron varios los viajes que hicieron con él al laboratorio en Cerro de Pasco. Los tres obtuvimos becas doctorales en Estados Unidos. Por otro lado, Teresa Tiffert y Ernesto González, también de nuestra promoción, si bien terminaron la carrera de medicina, se dedicaron a tiempo completo, yo diría dedicación exclusiva, a la investigación. El doctor Cazorla fue el principal promotor de las carreras de ciencias en la universidad y el primer decano de la Facultad de Ciencias y Filosofía, que si bien existió desde los inicios de la universidad, solo estuvo dedicada a impartir los estudios generales a los estudiantes de medicina. Fue durante el decanato del doctor Cazorla que la universidad empezó a recibir estudiantes para biología, química, física y matemáticas. Como mencioné anteriormente, él creía en la importancia de una formación amplia en ciencias básicas y humanidades durante los estudios generales, y en una oportunidad escribió: soy un defensor de la cultura integral, ciencias y humanidades, no solo para el médico, sino para el hombre de este siglo XXI, siglo que lo desconcierta y robotiza. Hay una suerte de idiomas diferentes entre científicos y humanistas, como que no se entienden. Aún en el Congreso de la República, como ha ocurrido con el caso de la transgenia. Además, don Alberto tenía una mente aguda y ágil,
y amplios intereses que se extendían más allá de la medicina y la ciencia, para incluir su amor por la literatura, amable y generoso con los demás. Y fue un maestro maravilloso que nutrió las carreras de muchos estudiantes y profesores en los campos de la bioquímica y la medicina. Por ello, en octubre del 2006, organizamos un homenaje en vida y para ello se llevó a cabo un programa científico en el auditorio de la Casa Honorio Delgado, en el que participaron exalumnos que eran profesores en la UPSH y también exalumnos que viajaron al Perú especialmente para el evento. Antonio Tsuneshige, desde el Japón, Pilar Aguinaga, Javier Navarro, Tommy Kirchhausen, Carlos Bustamante, José Álvarez, Luis Parodi y Guillermo Romero, desde Estados Unidos, Ernesto González, desde Venezuela. Fue un evento muy emotivo que reunió a más de 250 personas, llenó el auditorio. Estuvo rebosante en realidad. A raíz de este homenaje, en el 2007, se publicó el libro Fronteras Científicas en el siglo XXI, homenaje a Alberto Cazorla Tallery. Él siempre recordó este evento. Esta es la última página del tríptico. Algunas fotos. Guillermo Romero, el doctor Cazorla, Tommy Kirchhausen, José Álvarez, Tommy Kirchhausen, Guillermo Romero, Carlos Bustamante, un poquito más joven, pero se ve igualito. En 1984, el doctor Cazorla asumió el rectorado de nuestra universidad en una etapa difícil, debido a la hiperinflación que estábamos sufriendo en el Perú. En esa época, la universidad percibía una subvención del Estado que le permitía tener un número importante de estudiantes de bajos recursos económicos, becados. Esta subvención se fijaba a inicio del año y lo que en ese momento valía como 100, ya para fin de año valía como 1. Fue realmente su liderazgo lo que permitió que la universidad no colapsara durante ese periodo. Poco antes de que yo fuera elegido decano de la Facultad de Ciencias, en una conversación en el rectorado, el doctor Cazorla mencionó que habíamos recibido unos donativos y que muy probablemente recibiríamos más provenientes de una herencia, y me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de construir un edificio de laboratorios. Obviamente, mi respuesta fue maravilloso. Y en 1987 empezamos a desarrollar el proyecto para la construcción de los laboratorios de la Facultad de Ciencias y Filosofía, que posteriormente se denominarían los Laboratorios de Investigación y Desarrollo, comúnmente conocido como el LID, el LID, y que han sido posibles gracias a los donativos de los esposos Cristina e Ismael Cobian Elmore, quienes dejaron gran parte de su fortuna para la creación de la fundación que lleva sus nombres. Anualmente la facultad recibe una parte importante de los intereses y dividendos que genera la fundación. El doctor Cazorla había atendido y era amigo de los esposos Cobian, y es gracias a él que pudimos obtener estos recursos. Aunque tuvimos que pelear en las cortes por ellos durante 13 años contra una persona no muy escrupulosa. El proyecto de construcción era bastante ambicioso. El edificio proyectado tenía 6 niveles, con un área total de 13.200 metros cuadrados y 100 laboratorios de investigación de 70 metros cuadrados cada uno, y con facilidades que deberían tener todos los edificios de laboratorios de investigación. El único problema es que obviamente no teníamos el dinero para hacer todo eso, y tampoco lo necesitábamos en ese momento. Solo teníamos $180,000.
Más aún, desde el inicio, con el doctor Cazorla habíamos tomado la decisión de no utilizar fondos de las pensiones de los estudiantes para construir y equipar el edificio, porque ello obligaría a elevarlas. Y por ello el 100% de lo construido debía ser con donativos e ingresos propios del LIT y el equipamiento con los proyectos de investigación. No todos estaban de acuerdo con iniciar la construcción. Uno de ellos, el vicerrector administrativo de la universidad, no le gustaba la idea, debido a que el presupuesto de la obra, que era la cimentación del edificio, era similar a la cantidad de dinero que teníamos y según su experiencia, siempre se terminaba gastando más de lo presupuestado. El doctor Cazorla lo convenció, le torció la mano para que autorice la construcción y en realidad terminamos gastando menos de lo presupuestado gracias a que el contrato estaba en soles y nosotros teníamos el dinero en dólares. La construcción se inició obviamente durante el rectorado del doctor Alberto Cazorla Tallery el primer día útil de marzo del 89. 6 meses después, prácticamente no teníamos los $180.000 y lo único que se veían eran el muro de contención y un montón de fierros que salían del subsuelo. En 1990 logramos continuar con la construcción y el semisótano fue inaugurado y habitado en enero de 1995. Aquí estamos los dos, el doctor Cazorla y yo, descubriendo la placa conmemorativa. Posteriormente, en el 99 continuamos el primer piso, en el 2004 el segundo, el 2009 el tercero y el 2014 el cuarto. Todos ellos con fondos provenientes de la Fundación Ismael Cobian, fondos propios del LIT y otros donativos más. Todavía nos falta construir el piso y la azotea. A pesar de que tenemos los fondos, el dinero, la Municipalidad de San Martín de Porres no nos deja construir. Dice que la universidad necesita más estacionamientos. Esta situación con la municipalidad generó bastante malestar en el doctor Cazorla cuando conversamos sobre ello. Prácticamente, en realidad tenemos un piso más. No he podido tomar la última foto. Este es un laboratorio. Estas dos fotos se complementan. Y las áreas de investigación, como verán, son sumamente amplias: biología, biotecnología ambiental, biodiversidad, biología marina, ecología, botánica aplicada, investigación en productos naturales, física, química, ingeniería biomédica, bioinformática, biología celular y molecular, biomedicina, microbiología e inmunología. Durante el 2018, 456 alumnos, principalmente de las facultades de Ciencias y Medicina de nuestra universidad, y 109 de otras universidades, incluyendo las de provincias, participaron en los proyectos que se llevan a cabo en el LIT por periodos que varían entre 2 semanas y 1 año, y ello en los poco más de 50 grupos de investigación que tenemos. En el año 2002, y a propuesta del doctor Gustavo González Rengifo, el Consejo de Facultad y luego el Consejo Universitario aprobaron nombrar al doctor Alberto Cazorla Tallery como epónimo de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Un muy merecido reconocimiento a una persona excepcional. Yo tuve el grato placer de entregarle la resolución rectoral que lo acreditaba como tal el día de su cumpleaños. Esta es una foto de la entrada del LIT con un grupo de ingresantes a la facultad, y aquí vemos el nombre del doctor Cazorla. Y aquí el día de su cumpleaños, poco antes le había entregado el diploma que lo acreditaba como epónimo de la Facultad de Ciencias. Siempre con una sonrisa en la cara, siempre.
En el 2012, el doctor Cazorla muy merecidamente recibió el premio Esteban Campodónico Figalo en su 18ª edición anual, en reconocimiento por su notable trayectoria. En esta ceremonia, el doctor Gustavo González Rengifo fue el encargado de hacer la semblanza del doctor Cazorla y resalto un párrafo. ¿Qué podemos decir de Alberto Cazorla? Que se destaca no por pesimismo o fatalismo, sino más bien por su optimismo. Siempre lo vemos sonriente, siempre proactivo. Lo aburrido lo hace divertido, la ciencia la hace fácil y enseña que la ciencia hay que matizarla con la cultura, la filosofía, la historia, la diversión y sobre todo enfocarla en el bien común. No quiero terminar sin mencionar a una persona muy querida, la señora Roma Quiñones Calonge. De ella, el doctor Cazorla siempre decía, todos los caminos conducen a Roma. Y en el discurso de agradecimiento por el premio Esteban Campodónico, él dijo, refiriéndose a su esposa, de esa unión, de esta amistad, de este cariño que principió en el Hospital Loaiza, desde 1954 que nos casamos, hemos tenido 6 hijos, 13 nietos, y cuando él lo dijo en esa oportunidad, había un bisnieto por venir, pero sé que ahora hay muchos más. De modo que es un amor que ha producido. Ahora nuestro amor es una suerte de compensación. Yo soy medio ciego, ella no escucha bien, entonces nos complementamos. Muy bien. Y sigue la amistad y sigue el amor. Gracias, señora Roma. Usted y sus hijos fueron el soporte para que él pueda ser y lograr lo que he descrito y mucho más. Por último, solicité a varios exalumnos, principalmente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, que me envíen lo más importante que piensan del doctor Cazorla en 3 palabras. Y a continuación el cuadro de resumen de lo que me enviaron. Hubieron muchas coincidencias y definitivamente yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Maestro, sabio, dedicado, culto, íntegro, ejemplar, motivador, ingenioso, inspirador, estimulante, excepcional, carismático, amigo, caballero, generoso, afable, comprensivo, humanista, sencillo, humano, humilde, acogedor, jovial, siempre alegre. Muchas gracias. Bien, continuando, debo mencionar que a todos los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina se les hizo llegar una medalla que, para que detenten lo que en algún momento habían sido ellos presidentes, ¿no? Lo que ocurre es que la medalla pasaba de presidente a presidente, pero ninguno de ellos detentaba una medalla representativa. No hubo la oportunidad de entregársela en persona, pero la entrega se le hizo de manera póstuma a la señora Roma. Creo que Omar tiene la imagen. Entonces, esa es la medalla que actualmente poseen todos los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina. Continuando, estaba omitiendo las palabras del no sé si de la señora Romualda o de un representante de la familia. Por favor.
Sí, buenas noches con todos. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, autoridades y miembros de la Academia Nacional de Medicina, doctor Carlos Bustamante, doctor Abraham Weisberg, señoras y señores. En nombre de mi abuela y de toda mi familia, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento por este homenaje póstumo para mi abuelo, el doctor Alberto Cazorla Tallery. Mi abuelo siempre estuvo orgulloso de ser miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina, de la que fue presidente en el periodo 1989 y 1990. Él entregó su vida al desarrollo de la ciencia, la investigación y la educación, siempre pensando, sobre todo, en el desarrollo del país y siempre con un carismático, buen sentido del humor. Su vida será siempre un ejemplo para nuestra familia. Nuevamente, muchas gracias a todos por sus palabras. A continuación, las palabras del vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, el académico de número doctor Gustavo González Rengifo. Adelante, doctor González. Muy buenas noches, doctor Oscar Pano, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Carlos Bustamante, discípulo y gran amigo de nuestro querido Alberto Cazorla, Abraham Weisberg, también discípulo, colega del doctor Alberto Cazorla, miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, académicos de número, asociado, honorarios, eméritos correspondientes, discípulos del doctor Cazorla, que veo varios incluso que están fuera del país, alumnos del doctor Cazorla acá en el Perú, familiares, en particular a la señora Roma, esposa del doctor Cazorla, sus hijos, nietos y bisnietos que acompañan a este sentido homenaje a un gran hombre, Alberto Cazorla Tallery. Hemos escuchado con mucha atención las vivencias propias que nos han dado el doctor Carlos Bustamante y Abraham Weisberg. Podemos destacar ahí algunos aspectos importantes de su vida bastante polifacética, pero que redundan todo en un acto de bien común, de un bien a la sociedad. Se ha hablado mucho de una persona risueña, bonomía y ayuda al joven. Creo que esto es algo sumamente importante, sobre todo cuando nosotros tenemos que pensar que las instituciones deben continuar su ciclo de vida y ser lo más longevas posible. Y eso solo se puede lograr con la renovación. Alberto Cazorla fue un hombre que siempre creyó en la renovación. Por eso su gran espíritu de incentivar, estimular al joven para que puedan suceder a los mayores cuando estos entren al retiro. Y lo que vemos el día de hoy es que su pensamiento ha quedado claramente demostrado con la realidad. Sus discípulos son grandes hombres y mujeres que están en el mundo desarrollando la ciencia y atendiéndola cada vez más. Alberto Cazorla, pues, es un hombre de mucha importancia para el país, lo es también de nuestra universidad. Mi experiencia personal con Alberto Cazorla, pues, data de muchos años, desde que yo era estudiante. Yo ingresé a Cayetano Heredia, 1972. Mi contacto con él fue en los cursos de bioquímica y más adelante. Y hemos mantenido una amistad por muy prolongado tiempo. Recuerdo que apoyamos decididamente su candidatura para ser electo rector. Luego de ser electo nos invitó a su casa, estuvimos ahí en Miraflores, conocimos a su familia. Evidentemente había mucha
grado de familiaridad que él otorgaba a cada uno de los discípulos o alumnos que se acercaban a él. Cada uno de nosotros sentíamos que éramos el preferido de él, y en realidad él era así con todos. Él prefería a todos por igual y cada uno lo sentía de manera especial. Yo tengo mucha experiencia con él, de estudiante, siempre lo buscaba para que me diera consejos. Recuerdo cuando me iba a casar, nos hizo una despedida en el edificio El Dorado, en Chifa, ahí famoso por los violines de Lima. Recuerdo también cuando él, a mi retorno de un postdoctorado en Australia, nos visitó en la casa para celebrar ese retorno. Cuando estuvo en México como embajador, nos invitó también con mi esposa al domicilio del embajador, y evidentemente durante todo el tiempo que hemos podido estar cerca, ha sido una persona importante en mi vida, como lo ha sido con cada uno de ustedes que lo han expresado, porque así era él. Cada uno era especial para él, y todos lo consideramos que éramos el especial de todos. Entonces, es un hombre, pues, de gran capacidad, un hombre excepcional. Siempre pensaba, y lo dijo ya Abraham, que la fase formativa es una fase importante porque nos permitía a nosotros poder tomar decisiones que en tan joven edad podrían no ser la más adecuada, y uno tendría que pasar 1 o 2 años tratando de definir pronto cuál era el futuro hacia adelante. Y lo acaban de mencionar nuestros 2 expositores. Los 2 habían sido forjados para estudiar medicina. Sin embargo, en el camino se dieron cuenta que lo suyo era la investigación científica. Y hay varios, incluso que están acá presentes, que ha pasado lo mismo. Estudiaron medicina y finalmente decidieron que la ciencia era lo suyo y a eso se dedicaron. Entonces, esta virtud de Alberto Cazorla, pues, es encomiable y merece ser resaltada. Por eso que con justeza la universidad, ante una solicitud que hicimos en la época del decanato del doctor Abraham Weisberg, cuando yo era vicedecano, otorgó el epónimo de Alberto Cazorla Tallery a la Facultad de Ciencias y Filosofía, de cual fuera su primer decano. Creo que la universidad, pues, tiene que reconocer a sus grandes profesores, sus grandes docentes, sus grandes investigadores, y Cazorla lo era. Yo hace un buen tiempo escribí: la Facultad de Ciencia y Filosofía estaba sobre 2 grandes columnas, 2 cimientos. Uno que era la investigación y que lo representaba Carlos Monge Casinelli, y el otro que era lo académico y que lo representaba Alberto Cazorla Tallery. Y eso evidentemente, pues, ha permitido que muchas generaciones se forjen y se formen bajo estas 2 columnas tan importantes para nuestra universidad, tan importante para el país. Cazorla era un tipo extraordinario, siempre estaba pendiente de todo. Constantemente recibía llamadas de él en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Cuando estuve en la Academia Nacional de Ciencias, para darme sugerencias, algunas recomendaciones, cuando estuve en el decanato, o cuando, incluso ahora último, cuando asumí la encargatura del rectorado. Es decir, siempre estaba pendiente de lo que acontecía en la universidad, y en lo cual él podía ser útil, él te daba un consejo. Tuvo él mucha hidalguía al pedirle a mi maestro, el doctor Guerra García, que escribiera sobre mis contribuciones en biología de altura, y salió un artículo en Acta Herediana. Y luego, fíjese cómo es este grado de cómo la vida te lleva a juntar grandes hombres. Fallece mi maestro Guerra García y me llama Alberto Cazorla para pedirme que haga un in memoriam de él. Entonces,
era un hombre pues que siempre pensaba en todo. Siempre veía al ser humano como un ser integral. No era una máquina de números o de estadística o de matemáticas. Era simplemente un pensamiento tan amplio, tan integral, que lo hacía extraordinario. Hace el 2020, en diciembre, cuando nosotros en la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias decidimos hacer un reconocimiento como académico honorario a 10 académicos eméritos, del cual el doctor Cazorla era uno de ellos, lo llamé para ver si él podía asistir y dar el discurso. Entonces, estaba en duda por su estado de salud. Me aceptó, después me llamó, me dijo, creo que no voy a poder, mi familia me dice que estoy muy delicado, que no veo, hay que subir pisos. Bueno, lo entendimos, pero finalmente fue, y fue una de sus últimas ceremonias presenciales que lo tuvimos y dio su discurso. Esto fue en la Casa Honorio Delgado, en Miraflores, en el local de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde estuvo también presente el rector, el doctor Luis Varela, que también nos está acompañando ahora. Entonces, pues, esas actitudes del doctor Cazorla realmente lo llaman a uno a reflexión, y nosotros ya hemos escuchado de él cosas bastante nuevas, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de juntarlos en una reunión. La experiencia personal de Carlos Bustamante, la experiencia personal de Abraham Weiber, sobre lo que significa y ha significado y hacia adelante sigue significando la estela de Alberto Cazorla Tallery. Nosotros estamos muy convencidos de que es un ser extraordinario, que hemos tenido la suerte de gozarlo en vida y seguir su espíritu luego que él nos ha abandonado físicamente. Y quisiera agradecer a todos ustedes por esa deferencia de acompañarnos en este justo reconocimiento a un gran hombre, como lo es Alberto Cazorla Tallery. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer al doctor Carlos Bustamante, al doctor Abraham Weiber, a la familia y a todos ustedes por participar en esta ceremonia en homenaje al doctor Alberto Cazorla Tallery. Esta ceremonia había sido programada con antelación y desafortunadamente por razones de salud, nuestro presidente, el doctor Agustín Issa Stoll, no puede estar presente. Él está bien, pero desafortunadamente no puede estar presente, es por eso quiero explicar su ausencia. A lo largo de las semblanzas que se han mencionado, creo que a todos nosotros nos ha venido en uno u otro momento recuerdo de nuestra propia experiencia con el doctor Cazorla, ¿no? De gratas experiencias. Yo creo que el doctor Cazorla seguirá vivo en nuestras memorias. Señoras y señores, el programa de esta ceremonia ha concluido. Invito al señor vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Distinguida concurrencia, la sesión en homenaje al doctor Alberto Cazorla Tallery ha finalizado. La Academia Nacional de Medicina les expresa su agradecimiento por la atención brindada y los invita a las actividades del siguiente mes y oportunamente le haremos llegar los links y las invitaciones respectivas. Muchas gracias, buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos.